Administrativando, el blog de Antonio Benítez Hostos. Habrá quien coincida conmigo que se adentró en este mundo del derecho hastiado de las matemáticas, con la creencia de que las dejaría definitivamente atrás. Aquellas jeroglíficas derivadas, farragosos problemas e indescifrables funciones. Los administrativistas en esto de decir que somos unos auténticos afortunados. Nuestros trances con las matemáticas son considerablemente menores que los de nuestros compañeros mercantilistas o fiscalistas, por poner algunos ejemplos. Ahora sí, el cálculo de los intereses de demora adeudados por la Administración al contratista como consecuencia de su demora en el abono del precio de un contrato es para nosotros un buen sopetón de realidad. Aquí, en este tema, el cálculo de los intereses de demora, los cálculos cobran casi más relevancia que la propia norma. Por eso, en este breve vídeo nos hemos propuesto sintetizar algunas de las reglas elementales para realizar esta aparentemente ardua tarea: calcular los intereses de demora en el ámbito de la contratación pública. Aquí, la madre del cordero, la piedra de toque, nos la ofrece el artículo 198.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, un precepto de cuya lectura podemos extraer las siguientes cuestiones prácticas con sus respectivas respuestas. Y la primera de ellas es muy elemental. ¿De qué plazo dispone la Administración para abonar el precio de un contrato? Aquí, tal y como advierte el inciso inicial del precepto, el plazo es de 30 días naturales desde la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad de la Administración con los bienes y servicios entregados por el contratista. Transcurrido este plazo de 30 días sin haberse abonado el precio del contrato, la Administración deberá abonar al contratista los intereses de demora y, en su caso, la indemnización por los costes de recobro previstos en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales. Estando esto claro, si el pago del precio del contrato ha de hacerse en 30 días desde la aprobación de las certificaciones o de los documentos que acrediten la conformidad de la Administración con los bienes y servicios entregados, cabe preguntarse ¿de qué plazo dispone entonces la Administración para aprobar estos documentos? Pues con carácter general, y salvo algunas particularidades previstas específicamente para los contratos de obra en los artículos 210 y 243 de la Ley de Contratos del Sector Público, estos documentos deben aprobarse en 30 días desde la entrega efectiva de los bienes o servicios por parte del contratista. Despejadas las dos cuestiones prácticas iniciales que arroja este artículo, el 198.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, queda una última, aunque pueda parecer un tanto obvia, y es si existe algún requisito para que haya lugar al inicio del cómputo del plazo para el devengo de intereses. Y lo cierto es que sí. Este precepto determina que para que se pueda iniciar el cómputo para el devengo de los intereses de demora es imprescindible que el contratista haya presentado la factura o facturas correspondientes ante el correspondiente registro administrativo. Si no ocurriese esto, es decir, si el contratista no presentase esas facturas en ese plazo, el devengo de intereses no comenzará a computar hasta transcurridos 30 días desde la presentación o la correcta presentación de las facturas. La cuestión es en esencia más sencilla de lo que parece. Tenemos 30 días desde la entrega efectiva de los bienes y servicios para aprobar las certificaciones de obra o documentos que acrediten la conformidad por parte de la Administración y para presentar por parte del contratista las correspondientes facturas. Y 30 días desde la aprobación de las certificaciones de obra o documentos de conformidad, o cuando la factura se haya presentado fuera de plazo, desde la correcta presentación de esta, para que la Administración abone el precio del contrato. Ahora bien, toda reclamación de intereses exige en la práctica suma claridad respecto a tres datos esenciales. Por un lado, el importe base sobre el que se calcula el cómputo de los intereses de demora adeudados. Por otro lado, la fecha inicial, a partir de la que empiezan a devengarse esos intereses de demora. Y, en último término, la fecha fin en la que cesa ese devengo. Cada reclamación, como decía, exige suma claridad respecto a cada uno de esos puntos, y es lo que vamos a tratar de ofrecer a continuación, unas pequeñas pinceladas de cómo ha de computarse en cada caso cada uno de esos puntos.
Respecto al importe base para el cálculo de los intereses, aquí se plantea la eterna duda, ya muy debatida en nuestros juzgados y tribunales, y es si los intereses de demora deben calcularse tomando como base el importe de la factura IVA incluido o IVA excluido. Sobre este aspecto, la jurisprudencia mantiene o ha mantenido un criterio hasta la fecha totalmente unánime. La inclusión del IVA en la base para el cálculo de los intereses de demora solo es procedente cuando el contratista acredite y pueda demostrarlo en el correspondiente procedimiento administrativo o posterior contencioso que ha abonado ese IVA. Es decir, calcular los intereses de demora tomando como base el importe de las facturas IVA incluido solo es posible cuando jurídicamente sea capaz de acreditarse que se ha abonado ese IVA. De lo contrario, los importes los intereses habrán de calcularse tomando como base el importe de las facturas IVA excluido. La segunda cuestión de importancia a la hora de presentar una reclamación de intereses de demora es cuándo ha de situarse la fecha inicial, la fecha a partir de la cual han de computarse o empiezan a devengarse esos intereses de demora. Aquí la casuística, desde luego que puede ser inmensa, pero en esencia y en líneas muy generales, la casuística ha quedado sintetizada con anterioridad. Cuando hemos dicho que en realidad ese día inicial para el devengo de los intereses será diferente según dos escenarios fundamentalmente. El primero de ellos, cuando se presentan las facturas en plazo. Es decir, cuando el contratista presenta las facturas en los 30 días siguientes a la entrega efectiva de los bienes y servicios. Ahí el plazo para el devengo de los intereses de demora comenzará a computarse a los 30 días desde la aprobación de las certificaciones o documentos que acrediten la conformidad con los bienes y servicios prestados por el contratista. Si por el contrario la presentación de la factura no se realiza en plazo, en este supuesto el plazo, la fecha inicial para el devengo de los intereses comenzará a computarse transcurridos 30 días desde la correcta presentación de las facturas. Este doble régimen nos obliga a ser tremendamente exquisitos y a extremar el máximo de los cuidados al revisar las fechas en las que se han entregado los bienes y servicios, se han aprobado las certificaciones y las fechas en las que, en último término, se han presentado las facturas en registro, pues el más mínimo error en el cálculo de la fecha inicial puede hacer languidecer hasta la mejor de las defensas. Y el último aspecto a tener en cuenta en toda reclamación de intereses es la fecha fin para el cómputo de los mismos. Este es el último aspecto. Aquí la polémica es sensiblemente menor, pero siempre hay ciertas administraciones que arrojan la duda. Y la duda es la siguiente: ¿cuál es la fecha que debe de tenerse como fin para el devengo de los intereses? ¿Aquella en la que el contratista recibe el principal adeudado en virtud de las facturas cuyos intereses reclama? ¿O aquella en la que, por el contrario, la Administración ordena el pago de esa cantidad? Sin lugar a dudas, y en esto la jurisprudencia es igualmente unánime, la fecha debe ser aquella, la fecha fin me refiero, ha de ser aquella en la que el contratista reciba de forma efectiva la cantidad adeudada. Es decir, no puede ser aquella fecha en la que la Administración ordena el pago, porque esta no se corresponde, en último término, con la fecha en la que el contratista, como decimos, recibe efectivamente el dinero. En definitiva, que por muy farragosos que resulten los problemas, y los jurídicos en esto tienden a serlo, por muy indescifrables que semejen los cálculos, recordad que, en definitiva, no hay nada que pueda obstar la perseverancia y dedicación de un buen jurista, y menos en un tema como el presente. Administrativando.es, el blog de Antonio Benítez Hostos.